¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto poder saludarte, poder conversar un poco para que me puedas dar los alcances sobre los cambios de la cobertura periodística que se va a dar a cabo por el torneo de apertura. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar contigo, mucho gusto, bueno, poder conversar de lo que me gusta más en el mundo, que es el fútbol, ¿no? Y los Sí. deportes. Eh, Creo que es una etapa de, evidentemente, muchos cambios, pero también de muchos retos, porque empezamos a tener toda esta relación con el fútbol, que es un deporte por naturaleza, un deporte de masas, ¿no? Un deporte que congrega pasiones, emociones, y ahora esas pasiones y esas emociones parece que se han puesto en stand-by porque hay cosas mucho más graves o problemáticas como esta pandemia, esta cuarentena. Afortunadamente parece que dentro del fútbol peruano ya se está doblando una esquina, estamos próximos a que se reanude. Ya están con las pruebas moleculares, con los descartes de todos los planteles, y se piensa que va a empezar la primera semana de julio, ¿no? De agosto, perdón. La última semana de julio, la primera semana de agosto sería cuando se reinicie. Obviamente esto va a ser a puertas cerradas. Así es. No va, Hay un protocolo bastante rígido en cuanto a las personas que van a poder asistir. Incluso está limitado el número de gente de prensa que va a poder ir, y la Justamente, mayor parte, sí, justamente por eso quería puntualizar, ¿la federación les ha exigido un protocolo en sí a los medios de comunicación como tal? no, todavía, esa parte todavía no está definida, ¿no? Los protocolos que se han enviado tienen que ver con los planteles, los planteles de cada club. Cuando se entre en, creo que es la última fase, la fase 4, que es la fase ya de propiamente de la competencia, cuando ya esté todo listo, eso tendrá su propio protocolo, ¿no? Respecto a las personas que vayan a asistir y cómo van a tener hay ciertas reglas o ciertos observaciones que tienen que cumplir, ¿no? Ok. Pero a los medios todavía no nos han hecho llegar nada concreto, nada específico de cómo va a ser la cobertura una vez que empiece el campeonato. ¿Cuáles consideras que van a ser los principales cambios, ¿no? A comparación de años anteriores por el tema de la pandemia? Para empezar, vamos a tener que darle a la gente otro tipo de contenido en cuanto a emociones, en cuanto a, también a palabra de los protagonistas, ¿no? Porque no vamos a tener contacto, ¿no? Antes, evidentemente, asistía mucha gente, había conferencias de prensa obligatoria de cada técnico, de cada equipo, había una zona mixta, o prácticamente todos los periodistas esperaban a los jugadores. Entonces, esa parte va a tener que cambiar, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos a hacer esto, ¿no? Con algunos jugadores, pero vamos a tener, yo creo que es un reto. Cuando comenzaba la entrevista te decía que es un reto porque los periodistas mismos vamos a tener que tratar de encontrar otra manera de brindarle emoción a la gente, o de brindarle la palabra de los protagonistas, o brindarle el contenido que está alrededor no propiamente del partido. Yo creo que los partidos en sí van a ser más o menos similares. Vas a tener un relator, un comentarista que le va contando a la gente lo que está pasando. Pero todo lo demás vamos a tener que salir de nuestra zona de confort, porque normalmente lo que pasaba era que ya había un esquema por el cual simplemente le pones el micrófono al jugador, y el jugador te responde, bueno, ¿por qué se falló tal gol? ¿Qué le pareció el árbitro?
qué va a hacer durante la semana, y el mismo jugador tenía ya como un cassette de todo lo que decía. Entonces, eso va a tener que cambiar un poco, ¿no? Claro. Hay que buscar otro Justo, tipo de contenido que no sea simplemente la palabra de los protagonistas. justo el tema de las emociones, el cual yo creo que el narrador va a tener que apelar a ello, ¿no? Digamos que va a ser un narrador, no sé, más activo, más emocional, para poder tener el apego con el espectador. Sí, más protagonista, eh, 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 creo que va a tener que tener un protagonismo mayor, y esto es curioso porque justo en función a que hoy es el cumpleaños de Messi, eh, el 24 de junio, estaba leyendo un comentario de un periodista argentino que se llama Ariel Sher, que él en estas épocas de pandemia y de situación tan complicada y los argentinos que no saben vivir sin fútbol, eh, decía que el 24 de, o sea que tú sabes que Jorge Luis Borges, el escritor, era rarísimo porque era un argentino que odiaba el fútbol, ¿no? Y siempre se las ingeniaba para hablar mal de fútbol o de la gente que sigue el fútbol. Y una de las pocas veces que él en sus ficciones, en su narrativa, habla del fútbol es un pasaje donde dice algo como que el 24 de junio de 1937, exactamente sin saberlo, 50 años antes del nacimiento de Messi, Ajá. eh, eh, sin saberlo en el momento que lo escribió, se jugó el último partido de fútbol, dice, ¿no? Entre tal y tal equipo, no sé. Y desde ahí ya es una actividad dramática donde solamente existe un protagonista, que es el narrador, que es el de la cámara. O sea, que ya esa parte ya dejó de existir y todo está en nuestra cabeza solamente. Es una ficción de él, obviamente, una fumada de Borges, ¿no? Pero eh, es curioso lo que decía Ariel, es curioso porque, claro, está esa coincidencia, que es 50 años antes del nacimiento de Messi, y segundo, que lo que está pasando ahora también es que tenemos narradores con estadios vacíos, y el narrador y el comentarista adquiere un protagonismo mayor todavía, porque si no fuera por él, no, no tendrías certeza de que el partido está pasando, porque ya no hay 50.000 personas que te pueden decir, o sea, si no hubiera un narrador y si no hubiera un camarógrafo, entonces es la única manera como podemos certificar que el partido está pasando, porque de Exacto. repente, ¿no? Porque no va a haber nadie, entonces de repente, no, sí jugó ayer el Barcelona con el Atlético de Madrid y ganó el Barcelona 2-0, pero no hubo cámaras, no hubo gente, no hubo cámaras, no hubo narrador, ¿no? O sea, ya el protagonismo del narrador y de los medios ahora es mayor, Va a ser porque mayor. es el único nexo entre la gente. Ya no va a haber, o sea, porque cualquier otro dice, no, yo fui al estadio, ¿no? Yo estuve en la Popular y vi el partido. 50.000 personas te pueden decir eso. Ahora ya no. Y ahora el recurso que muchos programas utilizaban, que es la previa. ¿Qué va a pasar con la previa? Previa, no hay previa. Pues la previa es, bueno, en la radio lo podemos hacer porque era más o menos porque yo creo que los que menos vamos a sufrir con esto somos los que estamos en radio, porque en la radio tú también estás contándole a la gente lo que no pueden ver, ¿no? En Claro. la televisión es distinto, pues la televisión tiene, si está viéndolo, entonces tienes que acudir a otros recursos, como la previa, como claro, discutir con el público, las hinchadas que entran, que salen, todo lo demás. Entonces, creo que van a tener, igual, no quiere decir que no vaya a ser complicado, ¿no? Para la radio también. ¿Cómo crees que se va a manejar el tema de la conferencia de prensa y la zona de mixta? Se va a modificar de todas maneras. Sí, zona mixta ya no puede haber, ¿no? Lo que puede haber es una conferencia virtual a lo Vizcarra, ¿no? Con 5 preguntas que manden y pueda, o sea, que vaya a un espacio y que Claro. le hagan llegar un espacio acondicionado dentro del estadio y que le pongan una cámara, pero ni eso,
sigues el ejemplo de lo que está pasando en Europa y no está, no lo están haciendo, ¿no? O sea, o no lo están haciendo muy frecuentemente, ¿no? Y no tiene no tiene tanto impacto porque, por ejemplo, antes tú tenías una conferencia de prensa con Mourinho y había interacción y él a los periodistas, o sea, incluso se enfrentaba a los periodistas, todo. Claro. Ahora ya no puede haber. Entonces va a ser mucho más automático, mucho más... Como te digo, el reto es salir del molde de las entrevistas, de la conferencia de prensa, de poner el micrófono y provocar al entrevistado para que diga algo. Tiene que haber otro tipo de situaciones, ¿no? Hasta que se normalice esta situación y la gente pueda volver a los estadios. Y Y dentro de la cancha, ¿cuántos periodistas van a haber como máximo? ¿Tienes ese dato? no, yo creo que en cancha no va a haber nadie, más Ni, que la cámara. ni el periodista de ras de cancha, nadie. No, nadie. Todo es en una zona de prensa, ¿no? Totalmente aislada. No. Sí, incluso ni hasta el recogebolas en Alemania, por ejemplo, no, hay 4, creo, ¿no? En cada esquina y hay un Ajá. montón de pelotas que ponen para evitar, o sea, ya el mismo jugador, Para evitar el como un, contacto. como un self-service, ¿ya? El jugador mismo agarra la pelota. Juan Carlos, ¿cuáles son los nuevos desafíos para el periodista deportivo en esta coyuntura? ¿Cuáles consideras? Es lo que te he venido diciendo, creo que tenemos que buscar nuevas, cómo brindarle a la gente nuevas fuentes de emoción, ¿no? Daniel Peredo decía que él no transmitía partidos, sino transmitía emociones, ¿no? Y Claro. creo que para Daniel esta circunstancia ahora no hubiera tenido ningún problema en hacerlo porque él transmitía precisamente eso, ¿no? Entonces creo que sí, es el reto de encontrar y de salirnos del molde de siempre. Hay cosas que están cambiando, es una situación excepcional y creo que debemos aprovechar esta situación para poder darnos cuenta que la teníamos muy fácil y que simplemente poner el micrófono a alguien no es ser periodista, Ujú. sino buscar contar historias, contar emociones, tratar de tener un poco más, prepararnos un poco más para estas cosas o para contarle a la gente un partido de fútbol y no simplemente lo que está pasando, sino las historias que hay detrás de cada jugador, prepararnos un poco más, tener un poquito más de... Y también mirar al mundo, ¿no? Mirar lo que está pasando en el mundo. Hemos vivido en el fútbol un poco aislados, pensando que somos el centro del mundo y que y todo gira alrededor de una pelota. Y ahora nos hemos dado cuenta que no, ¿no? Así es. Entonces, creo que relacionarnos con otras cosas que están pasando y tener un poquito más de empatía por otras cosas en el mundo. Por ejemplo, ahora en Inglaterra todos los equipos están en la espalda por el tema del asesinato de este afroamericano, de George Floyd, Así es. con, un mensaje que dice Black Lives Matter, ¿no? Que Las vidas negras importan. sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y para el periodista también, no estar ajeno a eso, estar mirando las cosas que pasan alrededor y tener un poquito más darle un poquito más de profundidad o de trascendencia a lo que estamos haciendo y no nos quedemos simplemente en la pelotita y en el 4-3-3 y eso. Juan Carlos, ¿cuáles son los aspectos positivos que nos va a dejar la pandemia del coronavirus, pero dentro del fútbol? Empatía, ¿no? Eso, lo mismo que te venía diciendo, que creo que nos estamos dando cuenta que el fútbol no es ajeno a los problemas del mundo y que dependemos de muchas otras cosas para poder movernos, para poder tener lo que hemos tenido. Eh, eh, Yo creo que el tema eh, también de la limpieza, ¿no? En los estadios. Es muy sí, importante que ahora también que... infraestructura, la cuestión sanitaria también tiene mucho que ver. Para el Perú, por ejemplo, o sea, eh, yo trabajé en la U 2 años y estando en la U viajé con el equipo un montón a provincias, viajaba todas las semanas o cada 2 semanas que jugábamos de visitante y realmente la infraestructura es paupérrima, ¿no? Había lugares
no había agua. O sea, Claro. ¿no? Había lugares donde no había duchas, no había agua, los camerinos, o sea, los jugadores iban en condiciones pésimas. Los mismos traslados, que ya no tiene mucho que ver con eso, pero con esta cuestión sanitaria, pero sí, de cuestiones de infraestructura, ¿no? Transporte, acceso a salud. Acuérdate que hace no muchos años se murió un chico en Clavijo, en Cusco, porque no había desfibrilador y cualquier cosa que pase, no tienes servicios de salud adecuados cercanos en muchas partes del Perú, ¿no? Exacto. Entonces, tener un aeropuerto cercano, ese tipo de cosas, yo creo que son esenciales y que es lo bueno que se va a sacar de esto, ¿no? Darnos Ah, cuenta que la es primero, la salud es una cuestión esencial para el desarrollo de cualquier pasatiempo, cualquier industria, cualquier espectáculo, incluido el fútbol. ahora que se ha confirmado que todos los partidos se darán en la ciudad de Lima, ¿consideras que esto es provechoso? No es lo mejor sería que cada ciudad tenga la infraestructura adecuada como para poder tener fútbol de primer nivel. Provechoso, no sé si sería el adjetivo más adecuado, sino necesario en este momento. Es el único lugar del Perú que tiene, tal vez, no sé, Arequipa, Trujillo, pueden tener también algo parecido, pero en general en el Perú no hay condiciones como para que tú puedas tener espectáculos deportivos, o por lo menos cuando se va a congregar 200 personas, 150, 200 personas, y estar seguro de que tienes todo a la mano como para evitar problemas. Claro. Juan Carlos, muchas gracias por haberme respondido a estas preguntas, por darme estos No, alcances, por tu tiempo sobre todo y tu buena onda. no, gracias a ti, encantado, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, un abrazo.